Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el video número 2. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale. Tenemos que terminar con ahora con la parte de colangiografía. Ya habíamos visto la colecisto en el video anterior, ahora la colangiografía. Dijimos que la colangiografía va a ser un estudio que me permite ver o que voy a estudiar todos los tubitos, ¿sí? que relacionan a la vesícula, relacionan al hígado, relacionan al páncreas con la segunda porción del duodeno. ¿Sí? De esto se trata la colangiografía. Así que comencemos, malditos alumnos. 1:30 de la mañana, ¿no? Además, muy bueno, se grabó. Bueno, tenemos un cachito que se me trabó. Ahí estamos. Muy bien. Si hablamos de, digamos así, de manera general, ¿para qué me sirven todas las colangiografías? Me sirven para evaluar, como dice aquí, evaluar la permeabilidad. O sea, todos esos tubitos que vamos a estudiar tienen que estar permeables, ¿sí? Cuando hablamos de permeabilidad de la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática, hablamos de la colestasis. Colestasis tiene que ver con el flujo de esa bilis, ¿sí? Ese flujo puede estar disminuido o puede tener una interrupción, ¿sí? Puede estar disminuido por la causa, digamos, puede ser cualquier trastorno hepático, por ejemplo, y también la causa como es lo que nosotros más vamos a documentar, que es a través de algún cálculo que se encuentre clavado en alguno de esos tubitos. ¿Sí? ¿Qué más? Después, los síntomas que presenta el paciente ya lo vimos en el estudio anterior, ¿sí? En la colecistografía. Pero recuerden que el síntoma más característico es ese síndrome coledociano, ¿sí? Que tenía la triada de ictericia, que era la coloración amarillenta en la piel. Esa coloración amarillenta se va a dar por el acúmulo de bilirrubina en la piel. ¿Se entiende? Entonces este pigmento va a hacer que nuestra piel tenga esta característica o este color amarillento, ¿sí? O sea, se da por el depósito de exceso de bilirrubina en la piel. Sería esa la característica. Después, otra característica que no nombré, algunos componentes de la bilirrubina que se asientan en la piel y me da este color amarillento, hace que el paciente también tenga una especie de picazón, de picor, ¿sí? Llamado este picor prurito, con R. ¿Entiende? Entonces, también va a ser un síntoma de ese paciente, aparte de la coloración amarilla. Y después, bueno, ya sabemos, ya lo nombramos en el video anterior, las heces van a ser blancas, ¿sí? O sea, se va a producir una acolia de ese paciente, o sea, la materia fecal sin color. ¿Por qué es eso? Y porque el pigmento este no puede llegar a la segunda porción del duodeno, por lo tanto no me puede, entre comillas, pintar las heces. ¿Se entiende? No solamente no va a llegar al tubo digestivo la bilirrubina, sino que tampoco va a llegar la bilis. ¿Y de qué era que se encargaba esa bilis? Esa bilis se encarga de emulsificar grasas, o sea, va a romper todo lo que es lípido para poder ser absorbido por el tubo digestivo. Si esta bilis no llega, o sea, la materia fecal va a salir, aparte de blanca, con mucha materia grasa. Por lo tanto, eso hace que tenga mucho olor, ¿sí? Ese olor fétido característico por esta causa, ¿sí? Tiene mucho componente graso eso. Y después la orina también tiene que ver con esta bilirrubina. Esta bilirrubina se va no solamente
a acumular en piel, sino que va a haber mucha bilirrubina en la sangre, o sea, esa hiperbilirrubinemia, o sea, trastorno caracterizado por el aumento de bilirrubina en el torrente sanguíneo, y la sangre como se filtra a través de los riñones, y los riñones tienen la función, en este caso, de excretar, ¿sí?, esa bilirrubina, ya que por el tubo digestivo no puede salir, porque hay un stop en la vía biliar, la excreta el aparato urinario. Por lo tanto, mucho pigmento en la orina hace que esta orina sea más oscura y se produzca una coluria, ¿sí?, color Coca-Cola de la orina, ¿sí? Muy bien. Y después las 4 colangiografías que nosotros vamos a estudiar están escritas acá. Vamos a estudiar una colangiografía retrógrada endoscópica. Vamos a estudiar una colangiografía transhepática percutánea, una posoperatoria y una intraoperatoria. ¿Sí? Acá vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a ir analizando y discriminando cuál es cuál. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Este dibujito, perdón, juro que este dibujito era solamente para que ustedes, al haber estudiado la anatomía, vuelquen esa anatomía en la placa. ¿Sí? Acá tenemos un hipocondrio derecho en una placa. Por lo general la placa que se utilizaba era una placa 24×30, ¿sí? Y aquí tenemos una anatomía clásica de esa vía biliar con contraste, ¿sí? Todo lo que está de aquí hacia arriba es intrahepático, vía biliar intrahepática, con todos estos tubitos que me forman los dos más grandes. El conducto hepático del lado izquierdo, el conducto hepático del lado derecho, y el hepático común. Ya de aquí, al formarse el hepático común, comienza la vía extrahepática. Recuerden que aquí estaría el hilio de ese hígado, ¿sí? El hepático común se va a juntar ¿con quién? Con este chiquitito que está acá, que es el cístico, que proviene de la vesícula, que es esta que está acá, y conforman el colédoco, que va a ir a desembocar a la segunda porción del duodeno, característico aquí por la mucosa que presenta con contraste. Era solamente marcar eso, o sea, su trabajo tenía que haber sido ese. Uno más, un poquito más de zoom, aquí o más grande, donde podemos ver, si vamos ahora de abajo para arriba, vamos a ver la segunda porción del duodeno, que llega al colédoco. Si voy hacia arriba, colédoco, 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 y aquí se junta con el cístico. Estos rulos que hay acá, característicos del cístico, con la vesícula. Por lo tanto, este que está acá va a ser el hepático común, ¿sí? Después tenemos mucosa del duodeno y mucosa del duodeno, de un lado y del otro. No tenían que marcar nada más. La colangiografía intraoperatoria, como dice aquí, es la que se practica durante la cirugía, ¿sí? Y esa cirugía va a tratarse de extirpar la vesícula. O sea, se llama colecistectomía, ¿sí? El extirpar la vesícula tiene este nombre. Y obviamente cuando se encuentra el cirujano en este procedimiento quirúrgico y sospecha de algún cálculo en esos tubitos o en esa vía biliar, tanto intra o extrahepática, realiza esta colangiografía, ¿sí? Por sospecha entonces, como bien dice acá, de cálculos residuales. Si tenemos que buscar otra definición o acoplar una definición a esta colangiografía intraoperatoria, también podemos decir que es un examen radiológico de estos conductos biliares durante la colecistectomía. ¿Sí? ¿Nos vamos a encargar nosotros de eso? No, nuestro trabajo no va a ser ese, no va a ser inyectar contraste. Aquí el cirujano es el que va, o el médico cirujano es el que va a inyectar el contraste porque piensa que hay algún cálculo remanente.
¿entienden? ¿De qué nos tenemos que ocupar nosotros? Y nosotros nos tenemos que ocupar primero del equipo que vamos a utilizar. Cualquiera de ustedes creo que ya ha pasado por quirófano. Entonces sabe de qué cosas tiene que estar atento, ¿sí? O sea, como bien dice acá, asegurarse que el equipo funcione correctamente. Si la cirugía comienza, ustedes enchufaron el equipo y quieren dar radiación y no anda o no funciona, es un problema, o sea, es un error de ustedes. Ustedes tienen que corroborar o probar que ese equipo que van a utilizar funcione correctamente, ¿sí? Eh, Acá dice, actualmente se utiliza una fluoroscopía o arco en C. Es correcto. ¿Por qué dice actualmente? Porque antes, en quirófano, no existía el arco en C. El técnico iba con un equipo portátil, y con esos equipos que se va a terapia a sacar la placa de tórax. Bueno, con ese mismo equipo se iba, o había uno especial, un equipo portátil especial en cirugía, ¿sí? O en quirófano. Entonces lo que hacía el técnico era acomodar ese equipo, y la camilla en donde estaba el paciente en el quirófano tenía una especie de portachasis, entonces que se deslizaba obviamente hacia adentro de la camilla como si fuese un portachasis normal de la mesa de radiología convencional, exactamente igual. Y la altura que le dábamos a ese chasis, el técnico llevaba 2,24 por 30, por ejemplo, la altura que se le daba era ayudado por el cirujano, donde me marcaba la apófisis sifoides. Entonces el 24 por 30 iba a ir al hipocondrio derecho, en el medio de esa marcación que me hacía el cirujano de la apófisis sifoides. Entonces, con esos reparos, con esa colocación, iba a obtener en el 24 por 30 o en el 30-40, en todo caso, todo ese hipocondrio derecho del hígado con su ramificación vascular cuando el cirujano introducía el contraste dentro del catéter. Lo que pasa es que era más complicado, porque agarramos una placa y una vez que se sacaba esa radiografía había que ir al revelador, revelarla, volverla a llevar a quirófano, etc. Era mucho lío. Ahora con el arco en C es mucho más sencillo, y nosotros tenemos que tener ciertos cuidados. O sea, nuestro trabajo va a ser, en todo caso, de estar seguros de que ese equipo funcione correctamente. Después también vamos a tener que estar protegidos. Todo personal que esté dentro de la sala del quirófano, que esté dentro de ese quirófano, tiene que estar con delantal plomado, ¿sí? Hay médicos que no se lo colocan, pero bueno, nuestra responsabilidad nosotros mismos, o avisarle que se tiene que colocar ese chaleco plomado. Este sería el arco en C. Nosotros todos habrán visto este arco en C en sus rotaciones por los campos prácticos, y el que no lo vio, bueno, lo puede ver aquí. El arco en C tiene aquí arriba un intensificador de imagen, y abajo tiene un tubo de rayos X. Entonces, cuando estoy en esta sala es una sala de quirófano, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y tenemos que ver primero dónde se enchufa este equipo, y primero cómo tenemos que preguntar cómo opera o cómo se posiciona el médico para después nosotros poder ingresar. Si el médico se posiciona con el paciente aquí, ¿sí?, con la cabeza para este lado, y se posiciona de este lado, nosotros no podemos colocar el monitor a espaldas del médico. El monitor lo vamos a tener que colocar de este lado. ¿Se entiende? Distinto es si el paciente se posiciona con la cabeza de este lado y el médico va a ir a trabajar, va a venir a trabajar de acá. Entonces, siempre esto es conveniente llegar un rato antes, poder probar el equipo, poder preguntar al médico o preguntar a los que asisten, ¿sí?, de cómo va a operar ese médico, o cómo trabaja ese médico, si de un lado, si del otro, cómo coloca el paciente, si con la cabeza para un lado, si con la cabeza para el otro, para que nosotros podamos entrar con el equipo cómodos
¿sí? Y que el médico se sienta cómodo mirando estos monitores donde vamos a poder ofrecerle una visión de ese árbol biliar con el paso de contraste. ¿Sí? Aquí tenemos una parte ósea como, nada más como referencia. Todos nosotros nos vamos a vestir, ¿sí? Vamos a entrar a quirófano estéril, ¿sí? Todos vamos a estar estériles. Pero el equipo también hay que vestirlo. Recuerden que en los quirófanos se pone una bolsa estéril aquí arriba, una bolsa abajo, donde se encuentra el tubo de rayos X, y ahí sí podemos entrar. Eso, no se olviden esos trabajos, y también lo van a ir aprendiendo mientras van practicando, digo, mientras están en los campos prácticos. Creo que nada más aquí. Nada, es esa misma imagen, si ustedes ven acá, ¿sí? Es una parte ósea donde el médico va a ver, o sea, está observando cómo hay una fractura. Por ejemplo, le vamos a estar demostrando en este caso una fractura ahí de los metatarsianos de la mano. Muy bien. No todo digamos, en una colangiografía o en una colecistectomía, no todo es sacar la vesícula. El cirujano cuando ingresa no es que va a mirar, y acá está la vesícula, acá tengo este tubito, acá tengo esta arteria, acá tengo esta vena. No es todo como los dibujitos, ¿entienden? No es sencillo. Siempre todo este sector donde el médico tiene que sacar la vesícula se va a encontrar con zonas de adherencia, ¿sí? Y el médico tiene que conocer perfectamente la anatomía. ¿Por qué? Y porque no se tiene que llevar puesto ni una arteria ni una vena, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta que puede haber variantes anatómicas, tanto arteriales eh, como de la vía biliar, también variantes. Entonces tiene que tener cuidado con todo esto. ¿Para qué tiene que tener cuidado? Para prevenir lo que se llama una lesión iatrogénica, o sea, una lesión causada, en este caso, por un procedimiento médico. ¿Entienden? Entonces tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Una región anatómica para la extirpación de la vesícula o para realizar esta colecistectomía se llama triángulo de Calot. ¿Sí? Lo van a escuchar, si se pone a leer colangiografía intraoperatoria, van a escuchar de este triángulo de Calot o triángulo hepatobiliar. ¿Sí? Tiene como límites este triángulo, por eso le puse este dibujito que se entienda bien acá. El límite del triángulo de Calot es, como límite externo, el conducto cístico. Como límite interno es el conducto hepático común. Y como límite superior, aquí cerrando el triángulo, vendría a ser la parte inferior del hígado. O sea, el hígado estaría en la base de ese triángulo aquí, ¿sí? Límite más externo, el conducto cístico, y límite interno de este triángulo de Calot o triángulo hepatobiliar, el conducto hepático común. Y todo esto tiene que ser bien conocido por ese cirujano. ¿Qué es lo que contiene este triángulo de Calot? Esta arteria que está acá, que es la arteria cística. ¿Sí? Así, sencillo y fácil, como para que ustedes se den cuenta que no es solamente encontrar una vesícula como vemos acá y todo bien separado. ¿Sí? El cirujano cuando ingresa, eh, cualquiera no se da cuenta del territorio anatómico que está sin tener suficiente experiencia, y no es como detallan los libros. ¿Sí? La manera real es mucho más compleja. Muy bien. Comenzamos a ver las imágenes. ¿Cómo podemos distinguir esta imagen que está aquí? ¿Cómo me di cuenta? ¿Es una colangio intraoperatoria? Sí, es una colangio intraoperatoria. Tengo los detalles de ese monitor. ¿Sí? Estoy utilizando
un arco en C, una fluoroscopía, y la imagen, se dice que esta imagen es una imagen positiva. ¿Por qué? Y porque cambia cómo yo voy a ver el territorio óseo. Acá la columna la voy a ver negra. El contraste, en vez de verlo blanco, lo voy a ver negro, o sea, cambia. ¿Sí? Voy a ver instrumentos quirúrgicos. No voy a ver ningún catéter puesto todavía aquí. No puedo observar ningún catéter. Están trabajando o se administraron contraste y sacaron el catéter por acá. ¿Sí? Lo que estoy viendo aquí es una imagen en copa, se llama imagen en copa invertida. Acá lo que traté de hacer es dibujar una copa, medio, una copa invertida que me muestra este contorno, digamos, de la copa característico de un defecto de llenado. Si yo lo tengo que trasladar, este efecto que está aquí, que traté de dibujarlo, al conducto, es este que está acá. ¿Sí? Defecto de relleno de copa invertida. Hace que para abajo yo no tenga contraste. ¿Por qué? Porque el stop está aquí. ¿Sí? Acá. Y por encima de este stop hay una dilatación. ¿Estamos? Defecto de llenado se llama a esta imagen en copa invertida. ¿Sí? La obstrucción, ¿sí? La dilatación sería supraestenótica, o sea, por encima de la estenosis que me produce ese cálculo, que podemos llegar a apreciarlo acá. ¿Sí? Tengo una dilatación. ¿Puedo marcar reparos anatómicos? Sí, lo puedo marcar. Este es el conducto hepático del lado derecho, conducto hepático del lado izquierdo, hepático común, colédoco y parte del muñón del cístico acá. La vesícula no se encuentra. ¿Sí? En cirugía se ingresa con distintos catéteres, ¿sí? Que pueden estar en el muñón del cístico o pueden estar en el colédoco, etc. Podemos llegar a observarlo o no podemos llegar a observarlo, pero entiendan que la imagen en sí me marca que esta operación es quirúrgica, es dentro de un quirófano. Por lo tanto, la que yo conozco es la colangio intraoperatoria y no lo voy a errar cuando estoy diciendo eso. El mismo paciente acá con otro tipo de catéter, no importa, pero lo que quiero mostrar, o lo que se quiere mostrar es que el paso del contraste ahora está como un poquito más normal, ¿sí? El contraste tanto de la vía biliar intra o extrahepática es como que está más permeable que la placa anterior. Si ustedes ven la placa anterior, abajo no había contraste, y en el duodeno tampoco había contraste. Supongamos que este cálculo lo han sacado, se ha removido, el contraste comienza a pasar y comienza a tener ese duodeno o esa mucosa duodenal que se puede ver en este sector. ¿Cómo nos damos cuenta también que el contraste ha sido sacado, ha sido removido? Porque miren acá, podemos llegar a ver también la tinción de otro conducto, pero ahora del conducto de otro órgano, que es el páncreas, el conducto pancreático principal. Podemos llegar a verlo acá. A ver, acá. Este. Pancreático principal y colédoco hacia la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Recuerden que con el arco en C nosotros también podemos hacer una placa, digamos, sin mover al paciente, podemos decir una pseudo oblicua, ¿sí? Corriendo, si este es el arco en C, lo podemos correr así, o así. Haciendo este movimiento podemos hacer placa y podemos mostrar otro ángulo, ¿sí? Otra forma de ver esa vía biliar. Muy bien. Queda entonces dos intraoperatorias característicos porque vemos ahí la imagen fluoroscópica con la imagen en positivo. Bien. Y ahora, ¿qué me dicen? Malditos. Tengo los pelos para cualquier lado. Bueno.
¿qué diferencia hay? Si la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta imagen y las anteriores? Vamos a ver las anteriores y vamos a ver esta. Las anteriores y esta. Por ejemplo, en esta puedo llegar a ver la columna, ¿verdad? En esta, ¿dónde está la columna? No veo la columna. En esta, yo puedo llegar a ver todo el territorio biliar, tanto intrahepático como extrahepático, ¿sí? Pero no puedo ver el hígado, no puedo ver la columna, no puedo ver las costillas, no puedo ver nada. Puedo ver solamente el territorio biliar. Así como dijimos que la colecistografía fue reemplazada por ecografía, ¿sí? También vamos a decir que la colangiografía en estos tiempos actuales es reemplazada por la eh, colangioresonancia, ¿sí? O sea, es un método o es un estudio de diagnóstico por imagen menos invasivo. Esto, lo que estamos viendo aquí, es una colangioresonancia. ¿Tiene contraste? No, no tiene contraste. Lo bueno de esta colangioresonancia es que me puede mostrar toda la vía biliar como si fuese con contraste. Me borra todo y solamente me muestra, ¿sí?, la vía biliar bien blanca, bien hiperintensa, como se dice en resonancia. En resonancia se habla de intensidad, ¿sí? Lo blanco es hiperintenso, lo negro es hipointenso. Distinto que en tomografía. En tomografía se habla de densidad. Lo blanco es hiperdenso y lo negro es hipodenso. ¿Queda claro? Y acá la energía que vamos a utilizar es son radiaciones electromagnéticas no ionizantes de origen nuclear, ¿sí? Porque nosotros trabajamos con protones. O sea, este tipo de densidad que podemos, de intensidad, perdón, que podemos llegar a ver ahí, tiene que ver con el intercambio o con la energía que me van a entregar los protones, ¿sí? Si tenemos que definir resonancia, es el intercambio de energía entre dos sistemas que se encuentran a la misma frecuencia. O sea, yo los sistemas que voy a utilizar acá va a ser una antena y van a ser los protones. La antena le brinda energía a los protones absorben esa energía, después los protones se relajan y me devuelven energía y esa energía es captada por una antena. Así, rápido y sencillo. Bueno, ese método hace que yo pueda ver acá toda la vía biliar como si hubiese líquido, pero no hay líquido, ¿sí? Y creo que en los trabajos ustedes colocaron ahí como un síndrome, el síndrome de Mirizzi, ¿sí? Mirizzi fue un médico argentino que describió y publicó esto, la verdad no me acuerdo, porque fue hace un montón, creo que era 1900 o 1890, la verdad no me acuerdo, pero ha descrito este signo de Merici o síndrome de Merici, que se caracteriza por el encallado de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula, aquí. Y este cálculo hace protrusión externa en el conducto hepático común, ¿sí? Entonces, todo esto lo que vemos acá es vesícula. Y acá tenemos un stop del hepático común por la protrusión de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula. ¿Se entiende? Entonces aquí nosotros podemos ver esa estenosis acá, esa estenosis o ese stop de este tubito, y la de la dilatación supraestenótica, o sea, por encima de esta estenosis. Por debajo, y ustedes me pueden decir, ¿y pero por debajo cómo se ve el contraste? Recuerden que esto no es contraste, este es el tubo, ¿sí? Este es el tubo, no es que pasó líquido de acá para acá. Si acá hay una estenosis, no puede pasar líquido, o puede pasar muy poquito líquido, pero no vamos a ver así, con contraste, no lo vamos a ver al tubito, ¿se entiende?
Entonces, es para aclarar esto y para mostrar este síndrome o signo de Mirici, ¿sí? Que vuelvo a repetir, habla del encallado o clavado de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula que hace protrusión externa en el conducto hepático común. Acá podemos ver esa protrusión y la dilatación de ese conducto hepático común. Este es el izquierdo, el derecho, el común, la obstrucción, y aquí tenemos el colédoco que va a llegar a la segunda porción del duodeno. Resonancia, ¿sí? Colangioresonancia. Eso lo van a ver este año también. Creo que ustedes van a ver resonancia y van a poder apreciar y van a poder ver mucho mejor estos estudios. Es solamente para mostrar el signo de Mirici, nada más. Seguimos. Es una colangiografía también intraoperatoria. Puedo ver cómo ya no tengo vesícula, tengo una pinza ahí agarrando el conducto hepático común, pero en este caso ya puedo ver la introducción de un catéter. ¿Sí? ¿Esto será una aguja? No, no puede ser una aguja con este color blanco. ¿Sí? Es contraste que va pasando y me va tiñendo todo lo que es hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común y el colédoco para la segunda porción del duodeno, ya con un catéter aquí. Puede ser tubo T o no, pero es un catéter ahí. Acá sencillo, es una intraoperatoria, me marca el círculo del monitor de la fluoroscopía o del arco en C, donde vemos el hepático del lado izquierdo, el hepático del lado derecho, el hepático común y el colédoco. Aquí lo que están tratando de agarrar y están tratando seguramente de extirpar es esto que está acá, que es la vesícula biliar. ¿Sí? Están en una colecistectomía. ¿Sí? Si ustedes miran las vértebras acá, también toda esta imagen es una imagen en positivo. ¿Sí? No podemos errarle si decimos que es una colangio intraoperatoria. Más de lo mismo, pero ya en una placa. ¿Sí? Los equipos de arco en C, los equipos de fluoroscopía, tienen la posibilidad de este arco en C mandar información digital para poder imprimir y tener un documento como si fuese una placa así como esta, y entonces podemos hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Si el médico necesita documentar ese procedimiento quirúrgico, tenemos la posibilidad de que con el arco en C poder obtener una radiografía como documento. ¿Sí? Y acá dice colangiografía intraoperatoria. Transfer es por el tubo que utilizan. ¿Sí? El transfer es por el señor este que descubrió ese tubo o ese catéter T. Buen paso de contraste a duodeno sin defecto de represión. ¿Sí? También exactamente lo mismo, el hepático izquierdo, hepático derecho, hepático común. A veces el tubo T va directamente por el cístico o puede ser colocado en colédoco directamente. ¿Sí? Colédoco y la segunda porción del duodeno. ¿Podemos decir que tiene acá el pancreático principal? No podemos llegar a ver esa tinción del pancreático principal. Pero después todo lo demás está bien y es correcto. Bien, tenemos, ¿qué podemos decir? Y es una imagen en positivo, o sea, es una imagen en quirófano, ¿sí? Más allá que no tengamos el redondel del arco en C o de ese monitor, podemos ver cómo la columna es negra, ¿sí? O me marca los límites o los bordecitos de esa columna negra, imagen característica de quirófano. La segunda porción del duodeno, y tenemos el colédoco acá, el colédoco, parte del hepático común, un poquito del cístico, la vesícula no está, hepático izquierdo, hepático derecho. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué nos puede confundir? No es tampoco para que ustedes lo sepan, o sea, la regla general es que si hay un cálculo, ustedes van a tener un defecto de relleno. Aquí esto, a ver, acá. Aquí esto puede llegar a ser un cálculo. Digo, me puede confundir con que esto puede llegar a ser un cálculo. Pero ¿qué dijimos? Que si llegara a haber un cálculo acá, o un cálculo que obstruya toda la luz del conducto, yo voy a tener una dilatación supraestenótica. O sea, este cálculo me va a producir una estenosis y voy a tener una dilatación por encima. Bueno, aquí no veo la dilatación.
Y lo particular de esta cosita redondita que veo acá es que el contraste va hacia abajo y pasa al duodeno. Por lo tanto, el duodeno también está o presenta una tinción. Entonces quiere decir que no hay un stop aquí. O sea, esto y esto, si no tengo dilatación por encima y el contorno o el calibre del conducto es normal, yo puedo decir que eso no es un cálculo. Y en realidad no lo es. Eso es una burbuja. Con el paciente, cuando ingresan el contraste o aspiran un poquitito con la jeringa, esto se va a mover. ¿Sí? Es una burbuja de aire ahí. ¿Sí? Pero, ¿cómo puedo saber si no es un cálculo? Vuelvo a repetir porque lo que tienen que incorporar ustedes, cuando hay un cálculo hay un defecto de relleno. Esa forma de copa invertida en las imágenes que vimos anteriormente, me marca, voy a buscar, me marca que aquí abajo no tengo contraste y no tengo tinción del duodeno. Entonces acá sí puedo decir que esto es un cálculo, y porque tengo una dilatación por encima de esta estenosis. No, aquí no tengo dilatación y tengo mucho contraste por debajo. Entonces puedo pensar y puedo, digamos, decir, ¿sí?, que ahí no hay tal estrechez o tal estenosis. Distinto es esto. Yo aquí tengo mucha dilatación, como si fuese una forma de flecha o de embudo. Tengo un paso filiforme del contraste muy poquitito, apenas tinción de la segunda porción del duodeno, pero tengo una dilatación aquí. Tengo una imagen positiva con todo negro, ¿sí? Entonces, obviamente aquí en este sector va a haber algo que está haciendo protrusión y que está produciendo esta estenosis. La estenosis no solamente puede ser intrínseca, o sea, puede estar, eh, la luz del tubo puede estar haciéndose un stop por el cálculo, sino que esa estenosis puede ser también por una compresión extrínseca, o sea, por una compresión por fuera. ¿Sí? Aquí podemos llegar a ver un poquitito mejor la vía biliar. Esta vía biliar acá tiene que ver también con la variación de cómo se encuentre el hígado, o cómo se encuentre la vía biliar de cada paciente en particular. Aquí es la más característica con el hepático izquierdo, el hepático derecho, común, colédoco, cístico, aquí un poquitito, la vesícula no se encuentra, aquí la vesícula tampoco la encontramos, pero vuelve a formarse ese embudo o esa punta de flecha muy parecida a esta, sin nada de contraste por debajo. O sea, la estenosis se encuentra aquí y tenemos una dilatación por encima. ¿Sí? Aquí tenemos estos ganchitos o grapas para suturas quirúrgicas muy comunes que podemos llegar a encontrar o documentar tanto en esta placa positiva como en una placa convencional de rayos X. Más de lo mismo, ¿sí? Tenemos ahí la cirugía, las grapas estas para cerrar la herida, y el defecto de relleno que habíamos hablado recién. ¿Sí? Esta copa invertida puede ser un cálculo también. El cálculo puede obstruir toda la luz, vuelvo a repetir, del conducto, o puede estar pegado a una pared, dejando que fluya un poco el conducto. Aquí vemos la forma de copa invertida, no nos podemos equivocar. Tenemos dilatación y tenemos muy poquitito de contraste que pasa a la segunda porción del duodeno. Más de lo mismo, una imagen quirúrgica por la forma de la placa, por aparentemente un catéter ahí, por los dos conductos hepáticos izquierdo-derecho, hepático común, parte del cístico que seguramente viene por acá, y el colédoco dilatado con esta imagen de copa invertida sin contraste por debajo, ¿sí? Y nada de contraste en duodeno. Con la angio entonces intraoperatoria. ¿Sí? Bien, dijimos que el cirujano cuando realiza o cuando toma la determinación de una colangio, de pasar contraste para realizar esta colangio intraoperatoria, es porque sospecha de algún cálculo residual
no solo en la vía biliar extrahepática, sino también en la vía biliar intrahepática. ¿Qué pasa si el médico inyecta contraste y obtienen esta imagen? ¿Es correcto o no? ¿Qué les parece? Aquí. Esta imagen, digamos, si el médico llega a hacer esta imagen, llega a mirar esta imagen y se llega a retirar, llega a dar por finalizada la cirugía, está mal. El procedimiento es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque si toma la determinación de hacer una colangiografía intraoperatoria, tiene que ver toda la vía biliar, no solamente una partecita. Tiene que ver la vía biliar intrahepática, la ramificación, y tiene que ver la vía biliar extrahepática, para estar seguro de que no hay ningún contraste, en el contraste no, que no hay ningún cálculo dando vueltas por ahí, ¿sí? Aquí, en este caso, si se retiraría, estaría mal. Esto sería una colangiografía mal hecha por parte del médico. Nosotros sacamos bien la placa, pero le falta inyectar contraste o inyectar más contraste o tratar de pintar la vía intrahepática y parte de la extrahepática que falta acá. ¿Sí? Nada, esto es como dato. Otra colangiografía intraoperatoria. ¿Y acá qué le llama la atención? ¿Llama algo la atención o no? Lo que me llama la atención a mí, si yo sé anatomía y sé que ustedes saben, vamos a describirla. Hepático del lado derecho, hepático del lado izquierdo, hepático común, parte del cístico, colédoco, duodeno. ¿Qué es lo que tengo de más acá? Esto. Esta es una variante anatómica, ¿sí? Es un conducto hepático, ¿sí? Que desemboca en el cístico. Ningún conducto hepático desemboca en el cístico. Esto es una variante anatómica, ¿sí? Es un conducto hepático accesorio. Imagínense que el cirujano no prevé esto y corta por acá. Se lleva puesto este conducto y hace daño o puede dañar el parénquima hepático. Entonces, como bien dijimos hace un rato, no solamente se trata de quitar la vesícula nada más, sino que se busca o se tiene mucho cuidado en no producir una lesión. ¿Sí? Una lesión iatrogénica como ya habíamos dicho hace un ratito. Muy bien. Creo que nada más, a ver. Si tenemos una colangiografía intraoperatoria, ese médico, si termina la cirugía y tiene sospechas de que habrá quedado algún cálculo remanente y quiere controlar a ese paciente, le deja un tubo de drenaje denominado tubo Transker o tubo T, ¿sí? Donde vamos a realizar nosotros, ¿sí? Digamos, vamos a controlar o vamos a hacer un control a través de una colangiografía ahora posoperatoria, ¿sí? Esta es es el único estudio que se puede realizar en una sala de radiología convencional. También se puede realizar con fluoroscopía, obviamente, y es mejor, pero es la única que podemos realizarla en una sala, vuelvo a repetir, de radiología convencional, ¿sí? Y como bien dice acá, se realiza en sala luego de una colecistectomía, ¿sí? El paciente lo vamos a recibir. Esto sería, ¿vieron más o menos como en traumatología un paciente se opera, ¿sí? Le colocan una clavija, etcétera, y de quirófano baja a, a sala de rayos para que le hagan una placa para que puedan tener un documento de esa cirugía? Bueno, esto sería más o menos lo mismo, en tiempos distintos, pero sería exactamente lo mismo. El paciente baja a la sala, ¿sí? Y nosotros ahí tenemos que tener otro tipo de cuidados. Por ejemplo, es nuestro rol aclarar también que siempre que el paciente baje, va a bajar con el médico. Generalmente baja con el médico. Salvo que nosotros ya hagamos hecho varias de estas y tengamos claro qué le gusta al médico, cuántas placas le gusta al médico, qué ve el médico, y la hagamos nosotros solamente. Pero si no tenemos esa experiencia o no nos conocemos con el médico, el paciente seguramente va a bajar con el médico y el médico me va a guiar a mí qué placas le hago.
¿sí? Puede ser una sola, o pueden ser 3, o pueden ser 4, según lo que quiera ver. Pero nuestro trabajo aquí, primero va a ser el preparar el material. ¿Qué material vamos a utilizar? Y tenemos que tener cuidado con la asepsia de dónde nosotros vamos a pasar el contraste. Recuerden que el paciente va a venir con un tubo, ¿sí? que se encuentra hacia afuera, ¿sí? Es un tubo de drenaje, por ahí está saliendo la bilis, por ahí también a veces dejan ese tubo en T para, digamos, para drenar lo que se llama, o lo que se denomina barro biliar, que es un tipo de arenita que va saliendo y lo dejan un día, 2 días, va saliendo y después lo sacan, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que preparar? El material. ¿Qué material vamos a usar? Y vamos a usar guantes, seguro. Vamos a usar gasas, seguro. Vamos a usar Pervinox o iodo povidona, también. Vamos a utilizar contraste. Vamos a preparar contraste, una jeringa de 10, de 12, ¿sí? Con contraste, con material iodado. Vamos a tener la precaución de que ese paciente no sea alérgico al material iodado. Que esa precaución ya se ha tenido en sala quirúrgica, por lo tanto vamos a- a pedir esos papeles como para estar seguros, pero seguramente el paciente ya habrá firmado su consentimiento de este tipo de estudio. Y si no lo firmó, preguntar y estar seguros de hacer el procedimiento. Pero vuelvo a repetir, por lo general este procedimiento lo realiza el médico, porque el médico es el que viene a sala y los guía a ustedes para ver qué tipo de placa se utiliza. Este tipo de material entonces, después el paciente va a venir, lo vamos a acostar, si lo hacemos en una sala convencional, vamos a ver el hipocondrio derecho, lo vamos a situar en el centro de la mesa, vamos a tomar como reparo la apófisis sifoides y vamos a colocar un 24×30 longitudinal en el medio, o sea, tomando como reparo el medio de la apófisis sifoides, o sea, la apófisis sifoides en el medio del chasis 24×30 o 30×40 en su defecto, el que ustedes tengan, 35×35, el que ustedes tengan. Pero si ustedes tienen que contestar, o en los libros se encuentra, digamos, dicho que el chasis que se utiliza es 24×30. ¿Sí? Una vez que preparamos el material y que al paciente, antes de acostar, lo que tenemos que hacer es clampear la sonda, ¿sí? O el tubo. Esa sonda, vuelvo a decir, está drenando bilis, entonces tenemos que evitar eso y hay una llavecita en ese tubo que se ajusta y se corta ese drenaje. ¿Sí? Es lo mismo cuando, no sé si estuvieron en rezo, no creo, pero en tomografía, cuando el paciente viene con suero y se tiene que acostar, al suero se lo clampea o se lo corta. Después cuando el paciente se para, se vuelve a sentar en la silla de ruedas, se abre el suero y se lo cuelga en los ganchos que tiene la silla de rueda para que el paciente se vaya y siga teniendo ese suero en las venas. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Se clampea y después dónde nosotros vamos a pinchar con la aguja en ese tubito o dónde vamos a introducir la jeringa, si tiene una llave o si le dejaron una llave de 3 vías, por ejemplo, para colocar la jeringa, esa parte tenemos que limpiarla, ¿sí? Con iodo povidona y con una gasa limpiamos el sector y ahí sí podemos pinchar o podemos introducir la jeringa. Donde antes de pasar el contraste a baja presión, vamos a aspirar un poquito con otra jeringa para que venga, para que no haya aire, y después vamos a introducir el contraste. ¿Se entiende? Al paciente lo vamos a tener acostado, como si fuera un abdomen acostado, pero más hacia su lado izquierdo se va a correr, porque el hipocondrio derecho va a estar en el centro de la mesa. Y de ahí vamos a ir haciendo placas. A medida que vamos inyectando ese contraste, el médico va a ir requiriendo una seriada de placanos que va a querer, a veces sí, pero va a querer un mínimo 3, o sea, va a hacer un frente donde se vea toda la vía biliar, y después seguramente lo va a hacer levantar un poquitito para hacer un oblicuo anterior izquierdo, un oblicuo anterior derecho, etc. ¿Sí? Pero eso va a ser guiado por el médico, y es la única que podemos hacer en sala convencional. Las otras necesitamos sí o sí un arco en C. Bien, y esto es lo que podemos hacer. Ya vemos el catéter acá. Vemos el catéter o tubo T, ¿sí? Que se va a ir al muñón del cístico o va a ingresar directamente al colédoco.
¿sí? Una colangio de control, transker, paso de contraste a duodeno sin defecto de represión. ¿Sí? Podemos ver la mucosa duodenal casi llegando al yeyuno ahí, pero nada de dilatación, ¿sí? Nada de dilatación, muy normal. ¿Sí? Fíjense la placa aquí, más allá de que tenga esto redondo, que seguramente lo habrán hecho con arco en C. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el arco en C tiene la capacidad de darme a mí un documento a través de una placa radiográfica. Más de lo mismo, un poquito más grande, donde se ve acá la T. La T de este tubo Kerr, o Transkerr. ¿Sí? Este señor que descubrió, que inventó este tubito que está acá. Por este tubito va a pasar el contraste que llega a la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Aquí este paciente también posee una sonda de alimentación, ¿sí? Puede ser una K108 nasogástrica, donde seguramente aquí será el estómago, parte del antro, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, acá tenemos la mucosa, y termina en el ángulo de Tracy. Ahí, ¿sí? Nada más. No podemos llegar a equivocarnos, tenemos un tubo T, una placa negativa ahora, una placa convencional, o pareciera ser una placa convencional, una colangiografía con tubo T. ¿Sí? Fíjense, aquí no tenemos lo redondo del monitor, tenemos una placa y una placa bastante grande, no pareciera ser un 24×30, no sé, pareciera ser un 30×40, donde también tenemos un catéter o un tubo T, donde lo podemos seguir ahí y va a ir hacia afuera. Va a terminar ahí. Tenemos estas grapas, ¿sí? Que sirven para, vuelvo a repetir, para suturar. ¿Sí? Tenemos el hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común, el colédoco, el duodeno. Fíjense todo hasta donde llega el contraste. Yeyuno, ¿sí? Está, ya es yeyuno aquí. Nada más. Más de lo mismo, ¿sí? Una colangio posoperatoria se hace en sala, así, este tipo de placa tiende más a hacer un 24×30, donde veo bien toda la parte intrahepática aquí y aquí, la parte extrahepática, ¿sí? Donde falta un poquito de tinción del duodeno ahí, pero aparentemente no tiene ningún cálculo remanente ni ninguna dilatación. Tengo el tubo T aquí con el drenaje hacia afuera. El tubo T aquí con el drenaje hacia afuera, y miren esto. ¿Qué es? ¿Qué les parece que es esto? Si marcamos la diferencia entre esta me marca la mano del técnico agarrando la jeringa e introduciendo el contraste. Estos son los dedos del técnico, ¿sí? Introduciendo este contraste. A ver si lo puedo hacer, estaría así, la mano, introduciendo el contraste. Y la mano ahí, introduciendo el contraste. Muy bien. Entonces, esta sería una colangiografía, ¿sí? Postoperatoria. Bien, ya vimos colangiografía intraoperatoria, colangiografía posoperatoria. ¿Cuál vamos a pasar ahora? Es la colangiografía transparieto-hepática o percutánea. ¿Sí? Como bien dice acá, comprende la punción directa de las vías biliares. Lo realiza esto un médico radiólogo intervencionista. ¿Sí? Y esta sí tiene que estar guiada por un equipo telecomandado que tenga fluoroscopía o por el arco en C que obviamente también tenga fluoroscopía. ¿Por qué? Porque hay que guiar al médico dónde va a introducir o cómo va a introducir esa aguja para llegar a la vía biliar. ¿Sí? No solo va a ser una técnica, eh, digamos, para poder evaluar la presencia de cálculos intra o extra biliares o intra y extra hepáticos, sino que también va a ser, podemos decir que es un procedimiento terapéutico. ¿Sí? Como bien dice acá,
primer paso en la realización de un drenaje biliar percutáneo. O sea, esto como técnica terapéutica. El drenaje biliar nos permite dejar un catéter. ¿Para qué dejar un catéter ahí? Para descomprimir, ¿sí?, esa vía biliar. Una vía biliar muy dilatada, dejamos un catéter que saque esa bilis que dilata, ¿sí?, y podemos evitar, por ejemplo, un proceso infeccioso de la vía biliar. ¿Se entiende? Entonces no solamente va a servir para ver cálculos y por ahí extraer cálculos, sino que también me va a servir como técnica terapéutica para poder drenar la bilis y no provocar una infección. ¿Sí? ¿Qué más? Valorar la vía biliar en las anastomosis bilioentéricas o estenosis. Cuando hablamos de anastomosis estamos hablando de unión, ¿sí?, de algún enlace, en este caso de un enlace del conducto biliar con el tubo digestivo. ¿Sí? A eso se le denomina bilioentéricas. ¿Sí? Y después determinar la localización de fístulas. Recuerden que la fístula es como un puente de comunicación entre una cosa y otra. En este caso me está comunicando este puente, no solamente la vía biliar, sino que la vía biliar con el colon. ¿Sí? Colecistocólica sería esa la comunicación de la fístula. Muy bien. Como dato, lo que se utiliza para esta punción del hígado y llegar a la vía biliar es una aguja fina, tipo Chiva, de 22G y una longitud de 15 centímetros. ¿Sí? Es como dato eso solamente. La fotito ahí de la aguja que va a introducir al médico. El paciente se va a colocar en decúbito supino. Creo que acá está la técnica. Paciente en decúbito supino, anestesia local en el sitio de punción. Nosotros obviamente no vamos a realizar esto, pero sí vamos a colaborar en la obtención de la imagen, en el guiar el telecomandado y la fluoroscopía para que el médico intervencionista pueda ver el trayecto de esa aguja o por dónde va a ir, y también nos podemos encargar de preparar el material y de posicionar a ese paciente, ¿sí? Indicarle a ese paciente cuándo tiene que inspirar, cuándo no, cuándo tiene que dejar de respirar, etc. Porque esto va a ser una anestesia, no va a ser una anestesia total, sino que va a ser una anestesia solamente en el lugar de punción o en el lugar donde se va a hacer una pequeña incisión a través de un bisturí para colocar la aguja. ¿Sí? Anestesia local en el sitio de punción, apertura de la piel con un bisturí. Todo esto es dato y todos son parámetros que le sirven al médico intervencionista, ¿sí? No nos sirven a nosotros. Se los leo igual, dice punción entre 1 y 2 centímetros posterior a la línea media axilar, ¿sí? O sea, podemos entrar, o el médico puede entrar con la aguja desde su lado derecho, en la región posterior a la línea media la línea media axilar, o puede entrar por el frente en la región subsifoidea, o sea, por debajo de la apófisis sifoides. Si entro por debajo, si entra el médico por debajo de la apófisis subsifoides, me va a buscar o va a tratar de punzar la vía biliar del lado izquierdo. Si entra por el lado derecho, obviamente va a tratar de punzar la vía biliar derecha. ¿Sí? Hay pros y contras de todas estas funciones que tienen que ver todo para los médicos, nada que nos interese a nosotros. La aguja, ya lo dijimos qué tipo de aguja va a tener. Después la dirección de la aguja, paralela a la mesa, discretamente caudocraneal. O sea, la aguja al introducirse desde su lado derecho va a ir hacia abajo y hacia la cabeza. Con el paciente en apnea, ¿sí? Es importante esto. Imagínense que si el paciente respira o está nervioso o no le dimos correctamente la indicación de qué es lo que tiene que hacer con la respiración, y vuelvo a repetir, si respira, se va a mover, y una aguja introducida con movimiento respiratorio puede dañar el parénquima hepático. Nada, los dibujitos por donde ingresa el médico, ya lo dijimos, ¿sí? Por el lado derecho, ¿sí? Un poquito más abajo aquí, seguramente, y por la región subsifoidea, ¿sí? Por debajo de la apófisis sifoide, buscando el lado o la vía biliar
izquierda, ¿sí? Intrahepática, obviamente, nunca esta función va a buscar la vía biliar extrahepática, no me sirve de nada. O sea, busca la vía biliar intrahepática, ¿sí? Con una función ahí, y de este lado, cuando ingresa al lado derecho de ese paciente, busca la vía biliar del lado derecho. En este caso, si lo marco aquí, va a buscar la vía biliar de este lado, ¿sí? Ingresando por acá. Muy bien. Pasamos a las placas. Lo que marca acá es el bisturí, ¿sí? Donde el médico intervencionista hace una pequeña incisión muy chiquitita ahí para la introducción de la aguja. Esto es el reparo o es el machete que voy a buscar para darme cuenta qué colangio es. La colangio intraoperatoria ya la vimos. Por lo general vamos a ver imágenes en positivo, vamos a ver instrumentos de cirugía, ¿sí? Como para los que se utilizan la laparoscopía. Esos instrumentos los podemos llegar a ver documentados, podemos llegar a ver el redondel de ese monitor de la fluoroscopía, ¿sí? Pero nunca vamos a poder llegar a observar esto recto que está acá, que es la aguja, esa aguja chiva, ¿sí? Entonces un machete para darme cuenta qué colangio es. Muy bien, entonces acá tenemos la tinción del hepático común, del colédoco, parte del cístico acá, la vesícula no está, hepático izquierdo, hepático derecho, y miren acá, la fucking aguja que aparece, ¿sí? Esto recto que viene desde afuera, ¿sí? Va a punzar o va a pinchar la vía biliar y voy a provocar la tinción, o el médico va a provocar la tinción. Cuando el médico llega al árbol biliar y aplica un poco de contraste, es como que va aplicando de a poquito el contraste. Si aplica un poquito el contraste y empieza la ramificación, es porque está en vía biliar seguro. Cuando aplica un poquitito de contraste y se produce como un manchón, no se encuentra en vía biliar. Entonces tiene que seguir buscando, ¿sí? Van a haber placas acá que hay esos tipos manchones que hace que en una primera instancia no estuvo dentro de esa vía biliar la aguja. Más de lo mismo tenemos segunda porción del duodeno, colédoco, ¿sí? Hepático común, izquierdo, derecho, y la aguja aquí, ¿sí? Una colangiografía, igual más allá del redondel acá de la fluoroscopía, ¿sí? Por la aguja transparieto hepática o percutánea, ¿sí? Muy bien, una más. Y aquí es los manchones a los cuales me refiero. ¿Ven esto? Esto es porque el médico introduce un poquito de contraste, se desparrama así como de forma de manchón o redondeado, aquí también, entonces no se encuentra en vía biliar. Después cuando pincha así vía biliar se produce esta arborización o esta ramificación característica, ¿sí? Vía biliar intrahepática, vía biliar extrahepática con el colédoco en la segunda porción del duodeno. ¿Dónde está aquí la aguja? Recto, va a ir hacia afuera, ¿sí? Va a ir hacia afuera ahí, punzo esta vía biliar. Muy bien. Colangiografía transparieto hepática ahí. Más de lo mismo, pero aquí podemos llegar a ver un stop, ¿sí? O una estenosis, el defecto de relleno característico de copa invertida, con una dilatación supraestenótica por debajo, nada o muy poquitito contraste, en el duodeno no tengo nada, pero sí puedo ver este cálculo aquí, ¿sí? ¿Y cómo sé que es una intra o transparieto hepática? Porque busco la aguja. Tengo ahí esto que viene desde afuera y sigue hasta acá, es la aguja chiva, ¿sí? Bien recto. ¿Sí? Todos estas se cortan por acá, pero no es recto, la única que es recta es esta. La aguja ahí. ¿Qué lesiones puede producir este tipo de intervención? Puede producir un neumotórax, por lo general después de realizar
esta colangiografía transparieto hepática, el médico lo que hace es pedirle una placa de tórax al paciente. ¿Para qué? Para ver y para quedarse tranquilo de que no ha provocado un neumotórax, que no ha pinchado la pleura, ¿sí? Podemos llegar a dañar, o el médico, ¿sí? Puede llegar a dañar cualquier tubito de estos de bilis y provocar un escape de bilis al peritoneo, o poder pinchar el hígado, ¿sí? Eh, de manera que realice un daño al parénquima hepático y provocar una hemorragia hepática. O sea, estos tres son las tres lesiones más importantes que puede llegar a tener ese paciente provocado por el médico, ¿sí? Esta es la última. Bien, más de lo mismo, ¿sí? Esta placa es una placa fea, no se ve muy bien, pero sí vemos o le prestamos un poquito de atención, la aguja de esta placa está acá. Esta que se la estoy marcando. No, no tiene buen límite hacia afuera, pero esta es la aguja chiva, ¿sí? Para teñir toda la rama o la vía biliar intrahepática. Vía biliar extrahepática con un cálculo aquí, un defecto de relleno, con una dilatación de ese aparentemente conducto hepático común y nada del colédoco, ¿sí? El cálculo ahí grande, produciendo ese defecto de relleno. Muy bien, es fácil ya, fíjense los manchones ahí y ahí, sí, pero la ramificación de la vía intrahepática con la vía biliar que llega a la segunda porción del duodeno sin la tinción de esta, pero llega de manera buena a la segunda porción. Y tenemos que ver la aguja ahí bien recta. Entonces, esa es una forma de discriminar lo que es la colangiografía transparieto hepática con la colangiografía intraoperatoria. Vamos a la última, ¿sí? Vimos intraoperatoria, posoperatoria, transparieto hepática y retrógrada endoscópica. Acá es sencillo. Acá lo que tenemos que buscar para decir que esa colangiografía es una colangiografía endoscópica o colangiopancreatografía, tenemos que buscar el endoscopio. No podemos caer en esa, ¿sí? Si el endoscopio no se encuentra, tenemos que empezar a pensar otras cosas, pero generalmente lo vamos a documentar con el endoscopio, ¿sí? Y es buena esta para la tinción o para poder pintar correctamente el conducto pancreático principal o de Wilson. Por eso el nombre de colangiopancreatografía, ¿sí? Se realiza a través de un endoscopio por esta maniobra llamada endoscopía. ¿Y la endoscopía qué es? Y la endoscopía es la inspección de cualquier cavidad del cuerpo por medio de un endoscopio. Es fácil el razonamiento, ¿sí? Obviamente que vamos a utilizar un endoscopio en toda víscera hueca. En el intestino es clásico utilizar endoscopio, no solamente por boca, sino también por el ano, ¿sí? A través del ano ingresamos una colonoscopía, por ejemplo, para ver algún pólipo, para extraer algún pólipo, se realiza de esta forma. Por lo general lo hace un médico gastroenterólogo, ¿sí? Después, bien dice acá, permite detectar deformidades, presencia de cálculos, de tumores o de estrecheces en los conductos biliares y pancreáticos, enfermedades como los cálculos de la vía biliar, los tumores de la vía biliar y pancreática, las obstrucciones postquirúrgicas, los pseudoquistes del páncreas, la disfunción del esfínter de Oddi. Importante el esfínter de Oddi, ¿sí? En esa carúncula mayor, porque es por ahí por donde nosotros o el médico va a ingresar ese catéter para poder no solamente introducir el contraste, sino que puede ingresar un catéter para remover algún cálculo o puede ingresar un catéter para dejar una malla en alguna estenosis, digamos, que tenga ese conducto por alguna protrusión, por ejemplo, de un tumor, ¿sí?
Esto después lo pueden copiar y lo pueden buscar en internet, es un videíto de 8 minutos donde explica muy bien, muy didáctico lo que es una colangiografía endoscópica, ¿sí? Y muestran no solamente cómo se introduce el endoscopio, sino los procedimientos para remover un cálculo, por ejemplo, o para colocar una malla, ¿sí? Después, qué cosas hay que decirle al paciente, bueno, todas esas cosas que se encarga el médico de charlar con el paciente, está muy bien explicado ahí, me pareció bueno colocarlo acá, lo copian y lo pueden ver, lo pueden chequear. El endoscopio no solamente me va a permitir el ingreso de un catéter, sino que voy a tener una luz, como bien veo ahí, y el médico lo va a poder ver en un monitor, si va a seguir esta cirugía, o el gastroenterólogo va a seguir esta cirugía, o este procedimiento, mejor dicho, por un monitor. Al paciente en este tipo de procedimientos, por lo general se anestesia lo que es la garganta, ¿sí? Por eso una pregunta decía qué cuidados tiene que tener el paciente luego de hacerse este estudio, es que no puede comer durante 2 horas o 3 horas por la anestesia que recibe esa garganta, ¿sí? Cualquier alimento que ingiera, al estar anestesiado, al no tener la respuesta sistémica, puede llegar a ese alimento pasar al aparato respiratorio. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Muy bien, y lo que vemos acá es ese endoscopio. El esófago pasa a través del estómago y a la segunda porción del duodeno buscando la cara interna, ¿sí?, de esa segunda porción del duodeno, o el esfínter de Oddi en la carúncula mayor, ¿sí?, que se va a encontrar aquí. Fíjense que no solamente vamos a introducir el contraste, vuelvo a repetir, sino que podemos utilizar una cánula, ¿sí?, o un catéter e ingresar a la vía biliar, a este que es el colédoco, o podemos ingresar a este que es el conducto pancreático principal. Obviamente esto es el páncreas, la cabeza del páncreas que va a estar envuelta o va a estar sostenida en forma de C por esta C duodenal, ¿sí? Muy bien, este es un zoom un poquito más grande, donde puedo ver ese endoscopio con la luz para ver bien ese esfínter de Oddi, y fíjense el catéter cómo ingresa por el esfínter de Oddi y pasa ya a la vía biliar, ¿sí? Aquí tenemos la ampolla hepatopancreática, que es la unión, digamos, del colédoco con el pancreático principal. Dijimos que no solamente este catéter va a introducir el contraste, sino que me va a servir para remover algún cálculo o también para colocar una malla. Fíjense, aquí, este tipo de malla. ¿Para qué se coloca esto? Vamos a tomar como referencia la cabeza del páncreas y fíjense esto un poco más negrito que se encuentra acá. Este es un tumor de páncreas. Ese tumor puede estar comprimiendo este conducto de un lado y del otro si lo envuelve. ¿Se entiende? Si este es el tumor y este es el contraste, puede hacer esto, y esta es la vía biliar, puede hacer esto, ¿sí? Y puede presionar y obstruir este conducto. Es lo que pasa acá. Si presiona este tumor y obstruye este conducto, tenemos la capacidad, o tiene la capacidad el médico, de pasar este catéter, colocar la malla y volver a dilatar, digamos, ese conducto y favorecer el paso del contraste hacia la segunda porción del duodeno. El paso del contraste no, el paso de la bilis y de la bilirruina. ¿Sí? Muy bien. La placa, o sea, aquí no le puedo errar. Yo acá no tengo aguja, ¿sí? No tengo por ahí material quirúrgico, no tengo tijeras, no tengo pinzas que me agarren nada, sino que lo que voy a buscar va a ser el endoscopio, ¿sí? El endoscopio que va a llegar a la segunda porción del duodeno y va a inyectar contraste. ¿Por qué se llama retrógrado? Porque vamos a inyectar contraste contrario, digamos, en sentido contrario al fluido fisiológico, o sea, o contrario a cómo va a drenar esa bilis. La bilis va a venir desde el hígado hacia el duodeno. En cambio, nosotros vamos a inyectar contraste del duodeno hacia el hígado y hacia el páncreas. Por eso retrógrado. Y es un buen estudio, también por eso colangio o pancreatografía, porque vamos a documentar muy bien esto que está acá, que es el conducto pancreático
principal, ¿sí? Llegando a la segunda porción del duodeno, que introducimos contraste con este endoscopio que está aquí. Podemos ver bien la vesícula, el colédoco, etc. ¿Sí? Muy bien. Más de lo mismo, podemos ver el endoscopio, no vamos a errar si decimos que es una colangioendoscópica o pancreática. El endoscopio acá, podemos ver el contraste no lo podemos llegar a diferenciar correctamente en el pancreático principal o de Wilson. Sí podemos llegar a ver contraste en el duodeno con un defecto de relleno acá, probablemente un cálculo con una dilatación en la vía biliar, ¿sí? Extrahepática acá. Parte de la vía biliar intrahepática, nada más. Muy bien. Entonces, ¿se entiende? La colangiografía endoscópica, vamos a buscar el endoscopio. Y otros machetes tiende a pintar bien el pancreático principal. La transparito hepática, la aguja. La aguja la vamos a buscar mucho. Y la intraoperatoria vamos a ver material quirúrgico como tijeras, pinzas, lo redondito del monitor del arco en C, ¿sí? Y vamos a tratar de ver o a identificar todas las imágenes positivas que hay. Diferencias entre una y otra como para que ustedes se den cuenta y para que ustedes puedan distinguir. Creo que aquí había una pregunta que decía, ¿cuál era la diferencia? Creo que había un 1 y un 2 acá, no me acuerdo bien. Bueno, esta imagen y esta imagen ya la vimos. Acá no podemos ver columna, no podemos ver hueso, es como que borramos todo y podemos ver vía biliar, ¿sí? Las dos son colangioresonancias, ¿sí? La diferencia entre una y otra es que esta paciente está colecistectomizada, o sea, no tiene la vesícula, y esta sí podemos ver la vesícula. Tenemos la segunda porción del duodeno y tenemos la vía biliar extrahepática, se ve aquí bien, sin particularidades, o sea que no tiene ninguna estenosis ni ninguna dilatación. En cambio acá no podemos ver la vesícula, tenemos parte del duodeno ahí, y podemos ver la vía biliar con cálculos. Miren acá, cálculos dentro, pero acá también esa imagen de copa invertida, un poquito de cálculos acá, aquí y aquí, ¿sí? Y una dilatación de ese conducto colédoco. ¿Entiendes? O sea, esas eran las diferencias. Una tiene vesícula, una no, una tiene cálculos, la otra no. No me acuerdo si está esta imagen, pero es una imagen tomográfica, ¿sí? Hay equipos helicoidales, multidetector o de multifila que me dan la posibilidad a mí de realizar una reconstrucción volumétrica de toda la vía biliar, ¿sí? Segunda porción del duodeno, colédoco, toda esta vía, todo lo que es biliar extrahepático e intrahepático. ¿Sí? En la tomografía tengo la capacidad de sacar todo el plano muscular, todo el plano graso, todo lo arterial, todo lo venoso. Solamente puedo dejar, como se ve acá, parte del hueso, ¿sí? Parte de las costillas y la vía biliar. Y después lo puedo ir girando. ¿Sí? No es un solo plano, sino que lo reconstruyo y lo voy girando para poder observarlo en todos lados, por todos los planos. Lo mismo, más de lo mismo, vía biliar, duodeno. Nada, es como dato eso, ¿sí? Bien, un corte axial de tomografía. El año pasado vimos con test tomografía de esto. Creo que no van a tener ningún problema en poder identificar las estructuras. Si estamos viendo vía biliar o si estamos viendo colangiografía, la pregunta era ¿qué encontraba de similar entre esta imagen y esta? ¿Sí? Entre esa y esta. Si estamos en un tema, si estamos viendo vía biliar y le prestamos atención al hígado, ¿verdad? Siempre. Si estamos viendo eso, me voy a referir al hígado. A este hígado o a este hígado. ¿Qué es lo similar que tengo acá entre una y otra? Y tengo estas estructuras como si fuese una arborización o ramificaciones oscuras. Esto no es normal. Esto, todo esto y esto.
Esa es una ramificación que se puede observar con esta densidad en tomografía y es característica de la dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿sí? Acá podemos decir que tenemos dilatada la vía biliar intrahepática. Igual que acá, ¿sí? Esa ramificación negra u oscura es producto de la dilatación de la vía biliar intrahepática por X motivo. Puede ser por un cálculo o no, puede ser por un tumor, pero ahí la vía biliar, ¿sí?, se encuentra bien dilatada. ¿Sí? Otra pregunta que pueden hacer, bueno, ya todos conocen, ¿no? Este es el hígado, es un corte axial de abdomen, un abdomen superior, tenemos todavía parte de los arcos costales acá, partecita aparentemente del pulmón ahí, el vaso, tenemos una distensión acá muy grande del colon, con materia fecal aparentemente ahí, tenemos el estómago, parte del cuerpo, aquí con aire aquí arriba, aorta, o sea, todo que podemos llegar a discriminar o a ver. La pregunta es que ustedes también tienen que comenzar a discriminar, es que si el abdomen tiene contraste o no tiene contraste. Este es un estudio con o sin contraste. Cuando ustedes estudian abdomen en tomografía, tienen fases de contraste o etapas de contraste. Tienen una fase arterial, una fase venosa, o una etapa arterial, una etapa venosa, y una fase tardía. ¿Sí? Entonces, tienen que saber que la fase arterial tienen solamente 20 segundos para poder documentar todo lo arterial, porque el pasaje de contraste es rápido, un poquitito más de tiempo para poder documentar la fase venosa, ¿sí? 50 segundos, 60, y dejar de 2 a 3 minutos que transcurra el tiempo, o 5 si quieren, para documentar la fase venosa tardía. ¿Queda claro? Así como datos, si uno les pregunta si esta es una fase arterial, venosa o tardía, ustedes se tienen que fijar en lo arterial, que es lo primero que van a entender, o que van a tener como machete. O sea, yo aquí tengo la arteria aorta. Si esta fuera una fase arterial, yo la arteria aorta la voy a tener bien blanca, la voy a tener prendida a fuego, como se dice, ¿sí? Bien hiperdensa, lo blanco de ese contraste. En cambio acá no estaba blanca, estaba más o menos. Entonces el contraste aquí ha pasado, pero sí puedo documentar parte del territorio más claro, más hiperdenso acá, que es el territorio venoso. Entonces esta va a ser una fase venosa, puede ser una venosa tardía o no, pero en sí venosa. Lo que sí voy a estar seguro es que no es arterial. Y acá también, fíjense la aorta, no está bien blanca. Tenemos blanco dentro del parénquima, ¿sí?, hepático, por lo tanto va a ser una fase venosa. Y mucho más voy a corroborar en este corte que es venosa, porque tengo blanco aquí. ¿Qué será esto? Muy bien, será la vena porta del lado derecho. ¿Sí? Acá. Vena porta y ramificaciones venosas dentro del parénquima hepático. No tengo bien pintada aorta, por lo tanto puedo llegar a decir que es una fase venosa. ¿Sí? Nada, tengo volumen parcial del riñón del lado derecho, volumen parcial del riñón del lado izquierdo, tengo el vaso ahí, el vaso con Z y vaso con B larga y Z, vaso con B corta y S, aparentemente venoso, la vena esplénica, tengo parte ahí del colon transverso, ¿sí? Tengo aire ahí dentro. Nada más, hay mucha más estructura por ahí para marcar, pero solamente las más sencillas. ¿Se entiende? Entonces lo similar entre un corte y otro es esa dilatación de la vía biliar intrahepática. Muy característico se ve con esa densidad en el hígado. Bien, seguimos. Esto será un corte
de abdomen axial va a ser más bajo o más alto. Y va a ser más bajo, ¿sí? Ahora, ¿es con contraste o sin contraste? Es con contraste. Fíjense aorta ahora acá. Bien blanca. Vamos a mirarla acá. No está tan blanca. Vamos a mirarla acá. Bien blanca. Entonces, esta es una fase arterial. Otra cosa que me sirve de machete para ver en qué fase de contraste estoy son los riñones. De un lado y del otro. Los riñones cuando esa corteza renal está bien blanca, fíjense la densidad acá, igual que aorta, la corteza renal también me sirve como machete que estoy en fase arterial, ¿sí? La corteza renal bien prendida a fuego como la aorta, ¿sí? Estoy en fase arterial, ¿sí? No estoy en fase venosa. Muy bien, tenemos el páncreas acá, aorta, cava, la vesícula aquí. Entonces ya si tengo vesícula acá, tengo riñón, puedo discriminar todos los segmentos del hígado. Acá tengo el segmento 3, el segmento 4B, el segmento 5 y el segmento 6. Todos segmentos inferiores, ¿sí? Tengo aquí parte del estómago, parte del colon, ¿sí? Característico, colon descendente y parte del colon transverso. ¿Qué me llama la atención? Algunos me refirieron que les llamaba la atención aorta y me dijeron que había una disección aórtica y es correcto, ¿sí? Me tiene que llamar la atención. La aorta es como que se parte al medio acá y me genera un espacio, digamos, anterior y un espacio posterior. Esto hay que seguirlo o hay que comentarlo si nos llegamos a dar cuenta, ¿sí? Una disección aórtica, para poder explicar esto, recuerden que tanto la vena como la arteria tienen tres capas o tres túnicas, ¿sí? Una túnica interna, una túnica media, que es la túnica muscular, y una túnica externa o adventicia se llama, ¿sí? La diferencia entre una arteria y una vena es que la túnica media, o sea, esa túnica muscular, en la arteria va a ser más gruesa, mientras que en la vena va a ser muy finita. Por eso la arteria es un caño bien grueso, firme, y la vena es algo muy fino, ¿sí? La vena, si no tiene líquido, se achata, se aplasta. En cambio la arteria siempre va a tener el mismo calibre por esta pared gruesa muscular, ¿sí? Por esta pared media gruesa muscular. Nombrando esas tres paredes, la disección aórtica es cuando se rompe o se produce una laceración, como si fuese un tajito de la túnica interna. A ver si tengo el dibujito acá. Sí. Si partimos el vaso por la mitad, nosotros podemos ver todas las túnicas acá de la arteria y el flujo de la sangre. En cambio acá, fíjense la túnica interna. Se rompe, ¿sí? Se desgarra esa túnica interna, produciendo como si fuese un orificio por donde la sangre va a volcar y va a hacer un tipo de bolsillo. A esta lesión se la denomina disección, ¿sí? En este caso, disección aórtica. Se puede dar en una aorta descendente como también se puede dar en una aorta ascendente. Importante esto, o tratar de conocer cómo lo podemos ver en una tomografía computada, porque esta disección aórtica, la sangre al llegar acá y llenarse, hace como una dilatación de esa aorta. Y puede ser que esa aorta se rompa. ¿Se entiende? Si esa aorta se rompe, el paciente se muere, ¿sí? Produciendo esta dilatación un aneurisma aórtico, ¿sí? Si yo corto el vaso acá en un plano axial, cualquiera de los dos, veo esto y veo, esta es la luz del vaso donde pasa la sangre y este es el desgarro de la túnica íntima o interna, la túnica media o muscular
y la adventicia la túnica externa. Se produce como un bolsillo donde va a ir a parar la sangre acá. A eso se denomina disección aórtica y lo podemos llegar a ver de esta forma, la luz de la aorta partida en dos, ¿sí? Otra cosa que me llama la atención de esta placa es que este riñón se encuentra hacia adelante. Acá hay algo aquí atrás que no tiene que estar. No me acuerdo si con ustedes vimos ya, no me acuerdo si lo habíamos visto el año pasado o no, pero en tomografía se puede estudiar el espacio retroperitoneal, ¿sí? El espacio retroperitoneal tiene los riñones del lado izquierdo y del lado derecho, y también tiene la aorta y cava, por ejemplo. Estos riñones, a través de la fascia renal, me delimita el espacio retroperitoneal en un espacio pararrenal anterior, en un espacio perirrenal y en un espacio pararrenal posterior. Este sería el espacio pararrenal posterior, que dijimos que tenemos que chequear ese espacio que esté limpio, que no contenga nada. Bueno, aquí no contiene nada hacia atrás, pero aquí sí. Y esto está haciendo protrusión, o está empujando ese riñón hacia adelante. Puede ser tumoral, esto aquí, y puede empujar el riñón hacia adelante. O sea, esto tengo que chequear ese espacio y me tiene que llamar la atención, ¿sí? Por eso se habrá pedido esta tomografía con un contraste endovenoso. Muy bien. ¿Qué más? Aquí. Si yo les muestro esto ahora, ¿dónde estamos? ¿Estamos en abdomen acá? Y no, no estamos en abdomen. Aquí ya estamos en tórax, estamos en el mediastino. Entonces, ¿qué tengo? Y tengo aorta. ¿Qué aorta será esta? Aorta ascendente. Y esta, aorta descendente. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una disección de aorta ascendente. ¿Queda claro? Esta es la ramificación de la tráquea con el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, espolón intratráqueo bronquial, tronco de la arteria pulmonar del lado derecho, arteria pulmonar del lado izquierdo. ¿Sí? Recuerden que la arteria pulmonar del lado derecho es prebronquial, la arteria pulmonar del lado izquierdo va a ir por encima del bronquio y se va a hacer después retrobronquial. ¿Sí? Aquí tenemos parte del esófago. Y nada más. Pero para que vean y tengan un documento como que la disección aórtica no solamente se va a dar en una aorta abdominal, sino que también se puede dar en una aorta ascendente en ese caso. Muy bien, ¿qué cosas podemos describir de acá? Y ya algo sabemos. ¿Qué placa será en fase arterial y cuál en fase venosa? Muy fácil. Me guío de la aorta. Aorta gris. Aorta bien blanca. Fase arterial está este corte axial aquí arriba, donde tengo un quiste hepático ahí característico, ¿sí? Un quiste hidratídico. Aquí en el parénquima hepático, ¿sí? Tengo el vaso. Tengo el polo renal del lado izquierdo y la aorta bien blanca, con parte del estómago y parte del colon. En la misma placa, pero con contraste en una fase tardía ya. ¿Sí? Tengo un contraste ahí en el parénquima hepático, en la aorta no lo tengo, ¿sí? Pero es para ver y para determinar cuál tiene contraste y cuál no. ¿Y esto? ¿Será una placa con contraste o sin contraste? ¿De qué será? ¿En dónde estará pasando el corte axial? Y es un corte axial bien bajo. ¿Tengo órganos sólidos acá? ¿Tengo el hígado? No. ¿Tengo el vaso? Tampoco. No lo tengo. ¿Tengo el páncreas? Menos. O sea, estoy en un corte bien bajo de esa cavidad abdominal. ¿Y qué puedo ver? Y puedo ver la aorta bien blanca. Entonces estoy en una fase arterial. ¿Y esto qué será? Y también bien blanco. ¿Recuerdan acá? Bien blanco el riñón y la aorta. Bien blanco el riñón y la aorta. ¿Sí? Es una variación anatómica de un riñón en herradura. Lo tienen acá. ¿Sí? Pasó el corte por aquí.
Entonces me documenta este riñón que está unido por su polo inferior. ¿Sí? Es una variante anatómica de riñón en herradura. ¿Sí? Lo vemos ahí. Nada, como dato. Cosas para que tengan en cuenta. ¿Qué hace esta placa de tórax acá? ¿Qué les parece? ¿Tiene un? ¿O tiene algo? ¿O no tiene nada? Muy bien, placa de tórax, ¿sí? Donde medio feíta de técnica, pero miren acá. Podemos documentar el neumoperitoneo, no solamente del lado derecho, sino que también el neumoperitoneo del lado izquierdo. O sea, aire libre en la cavidad peritoneal. Este paciente estará de pie o acostado. El que responde acostado vuelve a primer año. Este paciente está de pie o en su defecto sentado. Las dos posiciones que yo puedo documentar es neumoperitoneo, ¿sí? En una placa de tórax, de pie o sentado. En una placa de abdomen puedo documentarlo de pie, sentado, acostado en decúbito lateral izquierdo o acostado en decúbito dorsal con rayo horizontal. ¿Esto lo puedo ver en tomografía? Sí, lo puedo ver así. Puedo ver el aire libre, ¿sí? Si el paciente está acostado boca arriba, el aire va a subir y va a ir o se va a ir a relacionar con la pared anterior del abdomen, entonces el aire lo puedo ver acá. Un hemoperitoneo en un corte axial de abdomen. ¿Qué fase será? Y fase venosa. Todo esto es territorio de venas suprahepáticas, ¿sí? Un hígado corte alto o abdomen corte alto, donde la aorta no presenta esa densidad bien blanca. Y tenemos aorta, cava, ahí, partecita del estómago y el bazo. Muy bien, seguimos con lo mismo, tenemos parte de volumen parcial del pulmón acá, el vaso aquí, parte del estómago acá, el hígado y una calcificación. Los quistes dentro del parénquima hepático también se pueden calcificar y esta es una representación de esta calcificación. No confundirse y decir que esta tomografía presenta contraste. En realidad no presenta contraste, no veo tinción ni de los vasos venosos, menos de los arteriales. Por lo tanto, esto no es contraste, sino es calcificación. Fíjense la densidad de esta estructura con esta estructura, ¿sí? Y no es una vesícula, ¿sí? Esta es una calcificación de un quiste, ¿sí? La vesícula no se encuentra en situaciones normales en este sector, ¿sí? Es un sector muy alto para la vesícula. Fíjense que tenemos un poco de pulmón ahí. La vesícula se relaciona con la cara inferior de ese hígado. Si tenemos cortes altos, nunca puede ser la vesícula esa en relaciones normales. Bien, esto era para contestar verdadero o falso. Dice, en la colangio con tubo T necesito punzar la vía biliar con una aguja chiva. Falso. La colangiografía con tubo T voy a introducir, ¿sí? Ese tubo T, pero es intraoperatoria. Ese tubo T eh, no la realiza un médico, un médico radiólogo. ¿Entienden? La realiza un cirujano. O sea, nada que ver. Falso. La osmolaridad de los contrastes no iónicos es baja. Eso es correcta. ¿Sí? La osmolaridad o el peso osmol es bajo. Por lo tanto, si es bajo, tengo menos probabilidad de tener una reacción alérgica. Y acá no dice eso. Acá dice, por lo tanto, su nivel de quimiotoxicidad aumentará. Es falso. Su nivel de quimiotoxicidad, este contraste no iónico, es más bajo, o sea, bajará. Voy a tener al paciente con menos reacción alérgica, o con una probabilidad de que reaccione menos a ese contraste. ¿Sí? Falsa la opción. Acá dice, la colecistitis trae como consecuencia dolor abdominal. Bueno, por la inflamación del colédoco. Falso. La colecistitis es la inflamación de la vesícula, no de la vía biliar. Y entonces falso. En la colangiografía posoperatoria, ¿sí? Destaco la capacidad de concentración y contracción de la vesícula biliar. Falso. Aquí la colangiografía intraoperatoria es por una colecistectomía, o sea que la vesícula no la voy a tener, o sea, nunca la voy a destacar después de haberse operado, o no va a estar.
Los cálculos biliares siempre son radiodensos. Falso, no siempre. Dijimos que en un porcentaje muy chiquitito lo vamos a poder ver radiodensos en la placa. ¿Por qué? Porque tienen calcio, ¿sí? Solamente el 10% vamos a poder apreciar. Todo el 90% no lo vamos a ver radiodensos, ¿sí? Entonces no siempre son radiodensos. En un poco o en un chiquitito de porcentaje voy a poder observar esa parte radiodensa del cálculo. Bien, acá dice cálculo en el colédoco, si es verdadero o falso, es verdadero, ¿sí? Es un estudio, es una colangioresonancia. Fíjense que no hay hueso, no hay nada, donde el cálculo lo puedo demostrar aquí. Aquí, si esto tendría contraste, iba a tener un defecto de relleno en copa invertida, y acá obviamente no va a haber contraste, ¿sí? Tenemos la vesícula ahí, el cístico, el hepático izquierdo, derecho, el hepático común y el colédoco. Cálculo en colédoco es verdadero. Tenemos un corte donde hacemos zoom, donde tenemos una vértebra, la última o alguna vértebra de las últimas lumbares, ¿sí? Podemos, lumbares dorsales, podemos ver arcos costales acá, riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo, aorta cava, vesícula, que dice aquí, y es correcto, ¿sí? Parte del colon ahí, hepático o ángulo hepático en relación con el hígado. Tenemos que distinguir esta. ¿Qué colangio será? ¿Será una colangio transparieto hepática? No, no tengo aguja por ningún lado. ¿Será una intraoperatoria? Y puede ser, porque lo veo con esa forma del arco en C, del monitor del arco en C. Pero no es intraoperatoria porque no veo ninguna pinza, ningún material quirúrgico acá. Lo único que veo es esto, es el endoscopio. O sea, va a ser una retrógrada, una colangiografía retrógrada o endoscópica, ¿sí? Dice colangio con tubo T, falso. Muy bien, la imagen esta ya la vimos, ya la analizamos, y acá dice que es una colangio percutánea. Falso, no tengo la aguja, tengo sí material de cirugía, de quirófano, y conducto hepático común me está marcando la flecha, falso. El hepático común es este, el izquierdo, el derecho, el común y el colédoco. Esto puede ser muñón del cístico, porque la vesícula no se encuentra. Recuerden el defecto de relleno acá, ¿no? Y la imagen positiva, ¿sí? Con el cuerpo, con las vértebras negras. Cara inferior del hígado, supongo que habrán repasado también todo lo que es segmentación hepática. La cara inferior del hígado, si contamos en sentido de izquierda a derecha, segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6. Dice segmento 6, es correcto. Segmento 7 y el 8 no se ve, el 8 es posterior y superior, no lo podemos llegar a ver. ¿Sí? Aquí estamos viendo la cara inferior del hígado con el surco longitudinal del lado izquierdo, surco longitudinal del lado derecho y surco transverso. El líquido hepático acá con vena, porta, arteria hepática y vía biliar. ¿Sí? Ligamento redondo y ligamento venoso arancio. Redondo hacia adelante, vesícula hacia adelante. Colecisto con contraste. Es correcto, ¿sí? Es una colecistografía donde tengo bien blanca la vesícula y puedo ver radiodensos los colelitos ahí o los cálculos. Verdadero. Colangio con tubo Kearns. Correcto. Puedo ver aguja acá, no veo aguja, no veo el endoscopio, ¿sí? No veo ningún material de cirugía, veo una placa convencional, veo el catéter que va a ir hacia afuera y el tubo T que va a estar colocado en este sector entre el colédoco y el hepático común, ¿sí? Por todo apreciar toda la vía intrahepática, la vía extrahepática, sin la tinción de la segunda porción del duodeno. Es correcto entonces la opción. Colangiografía percutánea.
¿Puedo buscar la aguja? ¿Veo el endoscopio? No. ¿Veo material quirúrgico? No. ¿Veo el tubo Kerns, que tendría que estar acá en la vía biliar extrahepática? No. ¿Veo bien la tinción intrahepática y puedo ver la aguja acá? ¿Sí? Bien recta. Es una colangiografía transparieto-hepática percutánea. Muy bien. ¿Sí? Tengo acá una dilatación, un embudito acá, una dilatación del coledocoel. Muy bien. Corte axial de abdomen, ¿sí? ¿Un abdomen superior o inferior? Obviamente va a ser un abdomen superior, donde en el abdomen superior puedo demostrar esto que está acá, que me dice que es el páncreas, falso. Esto que está acá es el estómago, ¿sí? Parte del techo del estómago. El techo es posterior, parte del techo, parte del cuerpo del estómago, y esto que está acá, que me dice que es estómago, es falso. Esto es parte del colon transverso. ¿Sí? Tengo el hígado acá, en una fase venosa, lo arterial no, y el vaso acá con parte del pulmón del lado izquierdo ahí y pulmón del lado derecho. ¿Qué segmento será este pulmonar? Muy bien, segmento 10, ¿sí? Del pulmón, tanto derecho como izquierdo. Muy bien, ¿qué dice acá? Colangio con tubo Kern. Es correcto, la colangio con tubo Kern. Y acá me dice que este es el colédoco. Podemos llegar a decir que sí, si este es el hepático común, ¿sí? El colédoco, que por lo general es donde se coloca este tubo, es correcto, la opción es correcta, ¿sí? También más acá, más abajo, preciso, más precisamente aquí, sería el colédoco. Pero ahí no está mal si decimos que es colédoco. El tubo es correcto, es un tubo hacia afuera. Muy bien, y hemos terminado. No hay más, no sé ni qué hora, deben ser como las 3 de la mañana. Eh, Acá damos por finalizado, digamos, esta parte, ¿sí? Y dentro de poco voy a estar subiendo los otros videos, ¿sí? Así que bueno, nada más, buena suerte, cuídense, un lindo disco para escuchar y nada más. Me voy a desconectar ahora, detener la grabación. Nos vemos, chau.